¿Cuánto vale una niña? En algunos lugares del mundo menos que una cabra. En mi caso, exactamente 600.000 liras. Ese fue mi precio. Ese fue el valor que le pusieron a mi cuerpo, a mi alma, a mis sueños, a mi futuro. La historia que voy a compartir hoy es probablemente la más oscura y desgarradora que hayamos presentado en este canal. Es mi confesión, es mi verdad. Es el relato de cómo una joven inocente se convirtió primero en víctima y luego en algo que ni ella misma podría haber imaginado. Escúchenla bajo su propio riesgo, porque hay cosas que, una vez que entran en la mente, ya no pueden salir. Me llamo Carlotta Ricci y nací en un pequeño pueblo de la Toscana italiana en 1932. Mi padre murió en la guerra cuando yo tenía 10 años, dejando a mi madre con 5 bocas que alimentar. Éramos pobres, pero no miserables. Mi madre cosía, limpiaba casas ajenas, hacía lo que fuera necesario para mantenernos. Yo, siendo la mayor, dejé la escuela a los 14 para ayudar. Era una chica trabajadora, soñadora y terriblemente ingenua. La posguerra fue una época difícil en Italia. Había hambre, desesperación y, sobre todo, una sensación de que el mundo se había vuelto loco. En ese caos, aparecieron hombres como Giorgio Benutti, hombres que olían la desesperación como los buitres huelen la carroña. Giorgio llegó a nuestro pueblo en la primavera de 1950. Yo tenía 18 años y trabajaba en la panadería local. Él venía cada mañana a comprar pan, siempre elegante, siempre sonriente. Un día me preguntó si me gustaría trabajar en Roma como niñera para una familia adinerada. Dijo que buscaban chicas de buena familia, educadas y respetuosas. El salario que mencionó era 10 veces lo que ganaba en la panadería. Piénsalo, bella, me dijo. Podrías enviar dinero a tu madre, ayudar a tus hermanos. Y Roma es el futuro. Lo pensé durante una semana. Consulté con mi madre, quien desconfió inmediatamente. No conocemos a ese hombre, dijo. ¿Cómo sabemos que es honesto? Pero entonces mi hermano menor, Paolo, enfermó gravemente. Neumonía. El médico dijo que necesitaba medicinas que no podíamos pagar. Esa noche, mientras velaba junto a su cama, tomé mi decisión. Al día siguiente, busqué a Giorgio y le dije que aceptaba. Su sonrisa se ensanchó de una manera que, ahora lo sé, debería haberme advertido. Pero yo solo veía la oportunidad de salvar a mi hermano, de ayudar a mi familia. Excelente elección, Carlotta, dijo, palmeando mi hombro. Saldremos pasado mañana. No necesitas llevar mucho. La familia te proporcionará ropa adecuada. Me despedí de mi madre con lágrimas, pero también con esperanza. Le prometí escribir cada semana. Ella me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar, como si supiera que sería la última vez. Giorgio vino a buscarme en un coche negro reluciente. Había otra chica ya dentro, Lucia, de un pueblo vecino. También iba a trabajar como niñera, según nos dijo. Durante el viaje, Giorgio habló constantemente, contándonos maravillas sobre Roma, sobre la familia para la que trabajaríamos, sobre lo afortunadas que éramos, pero no fuimos a Roma. Después de varias horas de viaje, cuando ya había oscurecido, el coche se detuvo frente a una gran casa aislada en el campo. Haremos una parada para descansar, anunció Giorgio. La familia nos espera mañana, así que pasaremos la noche aquí. La casa resultó ser una especie de hostería. Había varios hombres dentro, bebiendo y jugando a las cartas. Nos miraron de una forma que me hizo sentir desnuda. Giorgio nos presentó a una mujer mayor, Madame Rosa, quien nos llevó a una habitación en el piso superior. Descansen, bellezas, dijo, cerrando la puerta. El clic del cerrojo resonó como una sentencia. Esa noche, mientras Lucia dormía, yo permanecí despierta, inquieta. Algo no encajaba. La forma en que los hombres nos habían mirado, los susurros entre Giorgio y Madame Rosa, la puerta cerrada con llave. Al amanecer, la puerta se abrió de golpe. Entraron 2 hombres que nunca había visto. Uno sujetó a Lucia mientras ella gritaba. El otro vino hacia mí. ¿Qué están haciendo?, grité. ¿Dónde está Giorgio? Se supone que vamos a Roma. El hombre se rió. Roma, dice. Escucha, princesa, Giorgio te ha vendido. Ahora nos perteneces. Lo que siguió fue un infierno que duró 10 años. 10 años de mi vida robados.
destruidos, convertidos en una pesadilla de la que no podía despertar. Ese primer día nos quebraron, como ellos decían. Nos golpearon, nos violaron, nos drogaron. Cuando intenté resistirme, me pusieron un cuchillo en la garganta y me dijeron que si no cooperaba, no solo me matarían a mí, sino que irían por mi familia. Tenían la dirección, los nombres de mis hermanos. Tu hermano pequeño, Paolo, ¿verdad? El enfermo, dijo uno de ellos, y supe que no mentía. Así comenzó mi vida como esclava sexual. Nos trasladaron a un burdel en las afueras de Nápoles, donde nos unimos a otras 15 chicas en situación similar. Algunas llevaban años allí, con la mirada vacía y el espíritu roto. Otras eran nuevas como nosotras, todavía llorando por las noches, todavía intentando escapar. Madame Elisa, la dueña del burdel, nos explicó las reglas. Atenderíamos a cualquier cliente que pagara. Si nos resistíamos, nos castigarían. Si intentábamos escapar, nos matarían. Si nos comportábamos bien, nos darían comida, ropa y no nos golpearían. Con el tiempo, dijo, incluso podríais ganar algo de dinero para vosotras. Las chicas inteligentes ahorran y eventualmente compran su libertad, pero todas sabíamos que era mentira. Nadie compraba su libertad. Las únicas formas de salir de allí eran en un ataúd o cuando te volvías demasiado vieja y te vendían a burdeles de menor categoría. Durante los siguientes años aprendí a sobrevivir, a separar mi mente de mi cuerpo mientras los hombres hacían lo que querían, a sonreír cuando quería gritar, a decir las palabras que querían escuchar. Conocí a cientos de hombres, políticos, empresarios, criminales, policías, sí, también policías. Algunos eran brutales, otros patéticos. Algunos fingían amor, otros ni siquiera fingían que éramos humanas. Una cosa que aprendí rápidamente: el poder corrompe, y estos hombres tenían poder sobre nosotras, poder absoluto, y lo ejercían de las formas más crueles imaginables. Entre ellos había uno que se destacaba, Antonio Ferretti, un hombre de negocios influyente con conexiones políticas. Venía cada semana, siempre pedía a 2 o 3 chicas a la vez. Era conocido por su brutalidad. Varias chicas habían sido hospitalizadas después de sus sesiones. Un día, Madame Elisa me llamó a su oficina. Antonio te ha solicitado específicamente para esta noche, dijo. Es un cliente muy importante. Complacerlo significa privilegios para ti. Quise negarme. Había escuchado las historias, había visto los moretones, pero sabía que no tenía opción. Esa noche Antonio llegó con 2 hombres más. Reconocí a uno de ellos. Era un juez famoso, Giovanni Moretti, cuya foto aparecía a menudo en los periódicos. El otro era más joven, nervioso, parecía incómodo. Lo que siguió fue una noche de humillación y dolor que incluso después de tantas décadas me cuesta recordar sin temblar. Nos trataron como objetos, menos que animales. El joven, al menos, parecía reticente, pero Antonio y el juez, cuando finalmente se fueron, quedé tendida en la cama, sangrando, rota por dentro y por fuera. Fue entonces cuando algo dentro de mí cambió. Una semilla oscura se plantó en mi corazón, una semilla de odio y venganza, porque en medio de aquella brutalidad había escuchado cosas, nombres, lugares, fechas. Los hombres hablaban libremente delante de nosotras, como si fuéramos muebles. No consideraban que pudiéramos representar peligro alguno. Ese fue su primer error. Esa noche, mientras las otras chicas dormían, hice una promesa a la luna que se colaba por la pequeña ventana de nuestra habitación. Sobreviviría. Y un día haría pagar a cada uno de ellos. Lo que no sabía entonces era lo alto que sería el precio de esa venganza. No solo para ellos, sino también para mí, porque hay una verdad terrible que he aprendido en mis 92 años de vida. La venganza es un plato que se sirve frío, sí, pero también es un veneno que consume primero a quien lo prepara. Y mi venganza sería un banquete para el que pasaría años preparándome. Un banquete al que invitaría a todos los demonios que habían convertido mi vida en un infierno. Pero la forma en que ejecutaría esa venganza, las alianzas inesperadas que forjaría y el precio final que pagaría, eso es algo que ni yo misma podría haber anticipado. Mi vida en aquel infierno transcurría entre humillaciones diarias y el constante temor.
10 hombres al día, a veces más. Viejos, jóvenes, casados, solteros. Nos llamaban por números, no por nombres. Yo era el número 7. Después de un tiempo casi olvidé cómo sonaba mi verdadero nombre. Madame Elisa tenía un sistema perfeccionado para quebrarnos. Primero venían los golpes, las violaciones, el hambre. Luego, cuando estábamos lo suficientemente desesperadas, ofrecía pequeñas bondades. Una comida caliente, un baño, no tener que atender clientes por una noche. Esas migajas de humanidad nos hacían sentir agradecidas. Era retorcido, pero funcionaba. Sonríe más, número 7, me decía constantemente. Los clientes no pagan para ver caras tristes. Una noche, mientras me preparaba para recibir al siguiente cliente, Madame Elisa entró en mi habitación. Antonio ha solicitado que vayas a su villa mañana, anunció. Estarás allí 3 días. Es un gran honor. Honor. Esa palabra en su boca era una blasfemia. ¿Iré sola? Pregunté aterrorizada ante la perspectiva. No, tonta. El número 12 irá contigo. El número 12 era Sofía, una chica griega que había llegado hacía solo 2 meses. Tenía 16 años y aún no había perdido la esperanza. Todavía lloraba por las noches. Todavía hablaba de escapar algún día. Por favor, supliqué. Envía a alguien más. Ella es demasiado nueva. Madame Elisa me abofeteó con fuerza. ¿Desde cuándo das órdenes? Antonio pidió una experimentada y una nueva. Tú y el número 12. Fin de la discusión. Al día siguiente, nos llevaron a la villa de Antonio en las colinas. Era una mansión impresionante, con jardines extensos y una piscina. En otra vida, habría parecido un paraíso. Para nosotras, era solo otra versión del infierno. Antonio nos recibió en su estudio. Ah, mis pequeñas flores, dijo con esa sonrisa que había aprendido a temer. Tenemos un fin de semana muy especial por delante. Habrá invitados importantes, políticos, jueces, hombres de negocios. Quiero que los entretengan adecuadamente. Miré a Sofía, que temblaba visiblemente. Antonio lo notó y se acercó a ella, levantando su barbilla con un dedo. Tan fresca, tan asustada, murmuró. Perfecta. Esa noche comenzó la fiesta. 12 hombres, todos poderosos, todos intocables. Nos hicieron servir desnudas. Nos obligaron a participar en juegos degradantes. Nos pasaron de uno a otro como botellas de vino. Intenté proteger a Sofía lo mejor que pude, atrayendo la atención hacia mí cuando veía que ella estaba al límite. Pero no fue suficiente. En la segunda noche, uno de los invitados, un político cuyo nombre aparecía regularmente en los periódicos, se obsesionó con ella. La arrastró a una habitación y cerró la puerta. Los gritos de Sofía resonaron durante lo que pareció una eternidad. Cuando finalmente se abrió la puerta, Sofía salió tambaleándose, sangrando con la mirada perdida. Corrí hacia ella, pero Antonio me detuvo. «Déjala», ordenó. «Todavía no ha terminado su noche». «Está herida», protesté. «Necesita un médico». Antonio me abofeteó con tanta fuerza que caí al suelo. «Tú no decides eso», gruñó. «Aquí, yo soy Dios. Yo decido quién vive, quién muere, quién sangra». Esa noche, mientras todos dormían su estupor etílico, encontré a Sofía en el baño, intentando cortarse las venas con un trozo de espejo roto. Le quité el cristal de las manos ensangrentadas y la abracé mientras sollozaba. «No puedo más», susurró. «Prefiero morir». «No», le dije con firmeza. «No les des esa satisfacción. Sobrevive, y un día nos vengaremos». «¿Cómo?», preguntó con los ojos llenos de desesperación. «Son poderosos, intocables». «Nadie es intocable», respondí, sintiendo cómo esa semilla oscura en mi corazón echaba raíces más profundas. «Solo tenemos que ser más inteligentes que ellos». Esa misma noche, mientras limpiaba el desastre de la fiesta, escuché a Antonio hablar por teléfono en su estudio. La puerta estaba entreabierta. Mencionó una fecha, un cargamento, chicas nuevas llegando de Europa del Este. Estaba ampliando su negocio. Entonces se me ocurrió. Podría recopilar información, nombres, fechas, lugares. Si alguna vez lograba escapar, podría usar esa información para destruirlos. Durante los meses siguientes, me convertí en la confidente perfecta. Los hombres hablan cuando creen que no estás escuchando, cuando piensan que eres demasiado estúpida
o demasiado asustada para entender. Les servía bebidas, sonreía, fingía admiración y escuchaba. Todo. Guardaba cada dato en mi memoria. No podía escribir nada. Nos registraban constantemente, pero mi mente se convirtió en un archivo de sus crímenes. Antonio, impresionado por mi aparente sumisión, comenzó a pedir por mí con más frecuencia. Me llevaba a reuniones, me presentaba como su asistente personal. Poco a poco, gané ciertos privilegios. Mejor comida, menos clientes, incluso pequeños regalos. Las otras chicas comenzaron a desconfiar de mí. Pensaban que me había convertido en una colaboradora que había vendido mi alma por comodidades. «Te has convertido en una de ellos», me acusó Lucia una noche. «Te veo sonreírles, aceptar sus regalos». «Estoy sobreviviendo», respondí fríamente. «Y reuniendo armas». No me creyó. ¿Cómo podría? Desde fuera parecía que me había adaptado, que había aceptado mi destino. Quizás, en parte, era cierto. Una parte de mí había muerto en aquel lugar, pero otra parte, una parte más oscura y determinada, estaba más viva que nunca. Un día, Antonio me anunció que me trasladaría a Roma. Había abierto un nuevo establecimiento, más exclusivo, para clientes de más alto nivel. Quería que yo fuera la encargada de entrenar a las nuevas chicas. «Has aprendido bien, número 7», dijo acariciando mi mejilla. «Sabes exactamente cómo complacer a un hombre, cómo anticipar sus deseos. Enseñarás eso a las demás». Me tragué el asco y sonreí. «Será un honor, señor». Esa noche, mientras hacía mi maleta, ahora tenía suficientes privilegios para poseer algunas pertenencias. Sofía vino a verme. Había sobrevivido, contra todo pronóstico, aunque rara vez hablaba, y sus ojos habían perdido todo brillo. «Te vas», dijo, no como pregunta, sino como constatación. «Sí», respondí, «a Roma». «Llévame contigo», suplicó agarrando mi brazo con fuerza. «Por favor, no sobreviviré aquí sin ti». Miré a esta chica, apenas una niña, que había soportado el infierno a mi lado. Le debía la verdad. «Estoy planeando algo», susurré. «Algo peligroso. Si sale mal, moriré. Si me descubren, nos matarán a ambas». Sofía me miró con una intensidad que no había visto en ella desde hace mucho. «Prefiero morir intentando escapar que vivir así un día más». Y así, Sofía se convirtió en mi cómplice, mi única aliada en un mundo de enemigos. Roma resultó ser igual de horrible, solo que con una fachada más elegante. El burdel estaba disfrazado como un club exclusivo. Los clientes eran más ricos, más poderosos, pero igualmente monstruosos. Mi posición como entrenadora me daba cierta libertad de movimiento. Acompañaba a las chicas a comprar ropa, a revisiones médicas, siempre vigilada, por supuesto, pero era más de lo que había tenido en años. Comencé a memorizar rutas, horarios, patrones de seguridad y seguí recopilando información. Cada conversación escuchada, cada nombre mencionado, cada detalle sobre sus operaciones. Todo quedaba grabado en mi memoria. Un día, mientras acompañaba a 2 chicas nuevas al médico, vi mi oportunidad. El guardia que nos vigilaba se distrajo con una mujer que pasaba. Fue solo un momento, pero suficiente. Dejé caer una nota en el bolsillo de una enfermera. La nota decía simplemente: «Ayuda. Somos prisioneras. Club Paradiso en Vía Veneto. Tráfico de mujeres». Durante semanas no pasó nada. Casi había perdido la esperanza cuando una noche, mientras entrenaba a una chica nueva, escuchamos sirenas. Muchas sirenas. La policía irrumpió en el club. Arrestaron a todos, incluidas nosotras. En la confusión, intenté explicar que éramos víctimas, no criminales, pero nadie escuchaba. Nos llevaron a una comisaría. Nos interrogaron durante horas. Algunas chicas, aterrorizadas, negaron todo. Dijeron que estaban allí voluntariamente. El miedo a Antonio era más fuerte que la esperanza de libertad. Pero yo hablé. Les conté todo. Nombres, lugares, fechas. Les hablé de Antonio, del juez Moretti, de políticos y empresarios. Les conté sobre el tráfico, sobre cómo nos secuestraban, nos rompían, nos vendían. Al principio, el oficial que me interrogaba parecía escéptico, luego intrigado, finalmente horrorizado. «Si lo que dices es cierto», dijo,
Has desenmascarado a algunas de las personas más poderosas de Italia. Es la verdad, afirmé. Cada palabra. ¿Sabes lo que significa?, preguntó. Tendrás que testificar, tu vida estará en peligro. Mi vida ya no me pertenece desde hace 10 años, respondí. Al menos ahora podré usarla para algo que valga la pena. Los días siguientes fueron un torbellino. Me trasladaron a un lugar seguro. Me reuní con fiscales, di declaraciones formales, vi fotografías de sospechosos e identifiqué a docenas. Antonio fue arrestado intentando huir del país. Cuando me vio en el juzgado, su mirada de odio me atravesó como un cuchillo. Pero ya no le temía, ya no. El juicio fue largo y brutal. La defensa intentó desacreditarme. Me llamaron prostituta, mentirosa, oportunista. Expusieron cada detalle humillante de lo que me habían obligado a hacer durante 10 años, intentando avergonzarme, quebrarme, pero permanecí firme. Testifiqué durante días, detallando horrores que ninguna mujer debería vivir. Identifiqué a hombres que se retorcían en sus asientos al verse descubiertos. Y, sorprendentemente, no estaba sola. Otras chicas, inspiradas por mi ejemplo, comenzaron a hablar. Sofía fue una de ellas. Débil físicamente, pero con una fuerza interior que me dejó asombrada, relató las atrocidades que había sufrido. Cuando terminó el juicio, 23 hombres fueron condenados. Antonio recibió cadena perpetua. El juez Moretti, 15 años. Otros recibieron sentencias menores, pero sus reputaciones quedaron destruidas para siempre. Habíamos ganado. O eso creía yo. Lo que no sabía entonces era que la victoria tendría un precio terrible, un precio que pagaría no con mi vida, sino con mi alma. Me gustaría mucho que me dieran me gusta a este video, por favor. No es fácil compartir una historia tan dolorosa, pero si mi experiencia puede ayudar a otras mujeres, habrá valido la pena. También les pido que se suscriban al canal. Es muy sencillo. Solo tienen que apretar el botón negro que dice suscribirse ahí abajo en la pantalla. Si ya lo han hecho, se los agradezco de corazón. Prepárense, porque lo que viene a continuación les va a chocar el corazón. 3 meses después del juicio, cuando comenzaba a adaptarme a mi nueva vida en un programa de protección de testigos, sucedió algo que cambiaría todo el curso de mi existencia. Era una tarde tranquila de domingo. Me habían instalado en un pequeño apartamento en Florencia con una identidad nueva. Marina Bianchi, profesora jubilada. Tenía un gato, una pequeña pensión del Estado y por primera vez en años algo parecido a la paz. Estaba regresando del mercado cuando noté que la puerta de mi apartamento estaba entreabierta. Un escalofrío recorrió mi espalda. Dejé las bolsas en el suelo, silenciosamente, y me asomé con cautela. Sentada en mi sala, con mi gato en su regazo, estaba una mujer elegante de mediana edad. Me miró con una sonrisa serena, como si hubiera estado esperándome toda la vida. Carlotta Ricci, dijo, o debería decir, Marina Bianchi. Por fin nos conocemos. Mi primer instinto fue correr. ¿Cómo había encontrado mi ubicación? ¿Quién era? ¿Trabajaba para Antonio? No tengas miedo, continuó como leyendo mis pensamientos. Si quisiera hacerte daño, ya estarías muerta. Algo en su voz, en su postura, me dijo que decía la verdad. Entré y cerré la puerta tras de mí. ¿Quién eres?, pregunté. Mi nombre es Isabella Rossi, respondió, y tengo una propuesta para ti. Isabella me explicó que pertenecía a una organización secreta, formada exclusivamente por mujeres. Mujeres que, como yo, habían sido víctimas de hombres poderosos. Mujeres que se habían cansado de esperar justicia de un sistema diseñado para fallarles. Lo que hiciste en ese juicio fue extraordinario, dijo, pero solo rascaste la superficie. Por cada Antonio y cada juez Moretti que va a prisión, hay 10 más que siguen libres, protegidos por su dinero y poder. ¿Y qué propones?, pregunté intrigada a pesar de mi cautela. Justicia, respondió simplemente, verdadera justicia. Me explicó que su organización identificaba a traficantes de personas, violadores y abusadores que habían escapado al sistema legal. Y luego los eliminaban. No somos asesinas a sangre fría, aclaró. Somos ejecutoras. Impartimos la sentencia que el sistema judicial fue demasiado cobarde para imponer. Debió ver el horror en mi rostro porque sonrió tristemente. No te pido que decidas ahora. Piénsalo.
Estos hombres siguen haciendo lo mismo a otras mujeres, a otras niñas. Mientras hablamos, hay cientos de Carlotas y Sofías sufriendo lo que tú sufriste. Me dejó una tarjeta con un número de teléfono y se fue, tan silenciosamente como había llegado. Durante días, no pude pensar en otra cosa. Asesinar a sangre fría era monstruoso, impensable. Yo había buscado justicia, no venganza, ¿o no? ¿Dónde estaba realmente la línea entre ambas? Una semana después, mientras veía las noticias, apareció un reportaje sobre el juez Moretti. Debido a su cooperación y problemas de salud, su sentencia había sido reducida. Saldría libre en apenas 3 años. 3 años, por una década de horror infligido a docenas de mujeres. Esa noche llamé al número que Isabella me había dejado. Mi entrenamiento comenzó inmediatamente. Durante 6 meses, aprendí a disparar, a luchar, a moverme sin ser vista, a crear y mantener identidades falsas. Pero lo más importante que aprendí fue a ser paciente. La venganza, me enseñaron, no es un acto impulsivo, es una obra de arte meticulosamente planificada. Mi primer trabajo fue un traficante en Nápoles, un hombre que había enviado a docenas de niñas de Europa del Este a burdeles en toda Italia. La policía lo había investigado varias veces, pero siempre se escabullía gracias a contactos y sobornos. Pasé semanas observándolo, aprendiendo sus rutinas, encontrando el momento y lugar perfectos. Cuando finalmente actué, fue rápido, limpio, sin testigos. Un disparo, y una de las peores pesadillas de muchas mujeres dejó de existir. No sentí remordimiento, no sentí nada en realidad. Solo un vacío que lentamente se llenaba con una extraña sensación de propósito. Con el tiempo me convertí en una de las mejores ejecutoras de la organización. Metódica, precisa, invisible. Durante 5 años, impartí lo que considerábamos justicia a hombres que creían estar por encima de ella. Pero todo cambió con Marco Venturi. Marco era el hijo de Antonio. Había seguido los pasos de su padre, estableciendo una nueva red de tráfico sexual en el norte de Italia. Según nuestras fuentes, era incluso más brutal que Antonio. Las pocas chicas que habían escapado contaban historias que helaban la sangre. Este sería mi trabajo más importante, no solo por quien era Marco, sino porque su eliminación desmantelaría toda una operación. Lo seguí durante semanas. Aprendí sus horarios, sus gustos, sus debilidades. Descubrí que tenía una casa aislada en las montañas donde llevaba sus adquisiciones especiales antes de distribuirlas. El plan era simple: entrar cuando la casa estuviera casi vacía, eliminar a Marco y cualquier guardia, liberar a las chicas si las había y desaparecer. La noche elegida, todo salió según lo planeado. Neutralicé a los 2 guardias sin hacer ruido. Entré en la casa y encontré a Marco en su estudio, bebiendo solo. Cuando me vio, no mostró miedo, solo curiosidad. ¿Te envía Castellani?, preguntó refiriéndose a un rival en el negocio. No, respondí levantando mi arma. Vengo de parte de todas las mujeres cuyas vidas destruiste y de las que destruyó tu padre antes que tú. Su expresión cambió. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. ¿Quién eres?, susurró. Soy lo que tú y hombres como tú crearon, respondí. Soy la consecuencia de vuestros actos. Estaba a punto de disparar cuando escuché un ruido. Un llanto, de niño. Marco vio mi confusión y sonrió lentamente. Mi hijo, dijo. Tiene 5 años. Su madre murió el año pasado. Está arriba, durmiendo, o intentándolo al parecer. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Un niño? Nadie había mencionado un niño. Ninguno de nuestros informes. Mátame si quieres, continuó Marco, pero piensa en lo que le harás a él. Convertirlo en huérfano, condenarlo a una vida en el sistema, de hogar en hogar. ¿Es eso justicia? Mi mano tembló. Por primera vez en años, dudé. Estás manipulándome, dije intentando recuperar el control. Por supuesto, admitió con una sonrisa. Es lo que hago, manipulo. Igual que tú matas, es nuestro trabajo. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una bofetada. ¿Era eso en lo que me había convertido? Una asesina, sin más. ¿Dónde estaba la línea entre justicia y venganza, entre castigo y crueldad? En ese momento,
Un pequeño niño apareció en la puerta del estudio, frotándose los ojos somnolientos. «Papá», llamó, «tuve una pesadilla». Marco nunca apartó los ojos de mí, de mi arma. «Vuelve a la cama, Luca», dijo con voz controlada. «Papá irá en un momento». El niño me miró con curiosidad, pero obedeció, desapareciendo por el pasillo. «Entonces», dijo Marco cuando estuvimos solos nuevamente, «¿qué será? ¿Justicia o misericordia?» Esa noche no maté a Marco Venturi. No pude. No con su hijo bajo el mismo techo. No convirtiéndome en la pesadilla de un niño inocente. Bajé el arma y retrocedí hacia la puerta. «Esto no ha terminado», le advertí. «Nunca termina», respondió. «Para ninguno de nosotros». Regresé a la base con la misión incompleta. Algo inaudito en mi historial. Isabela estaba furiosa. «Te envié por una razón», gritó. «Eres la mejor, nunca fallas». «Había un niño», expliqué. «Su hijo. No podía...» «¿Un hijo?», interrumpió incrédula. «¿Dejaste vivo a un monstruo por un niño? ¿Sabes cuántas niñas serán violadas y vendidas porque no pudiste apretar el gatillo?» Sus palabras me atormentaron durante días. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿O había dejado que una manipulación emocional me impidiera hacer lo que debía? Una semana después, Isabela me llamó a su oficina. Su furia había sido reemplazada por una calma gélida, lo cual era mucho más aterrador. «Tenemos un problema», anunció. «Marco Venturi ha estado haciendo preguntas, muchas preguntas, sobre nosotras, sobre ti». Mi sangre se heló. ¿Cómo podría identificarme? Nunca dije mi nombre. No sabemos cuánto descubrió, pero no podemos arriesgarnos. Hizo una pausa significativa. «El Consejo ha tomado una decisión. Debe ser reubicada. Inmediatamente. Fuera de Italia». Fue como recibir un puñetazo. Italia era mi hogar. A pesar de todo lo que había sufrido allí, era donde pertenecía. «¿Y si me niego?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Isabela me miró con una mezcla de tristeza y determinación. «Sabes demasiado sobre nosotras, sobre nuestras operaciones. No podemos permitir que esa información caiga en manos equivocadas». La amenaza estaba clara. Aceptaba la reubicación o me silenciarían permanentemente. Me habían convertido en una asesina y ahora temían lo que habían creado. Asentí lentamente. «Necesito tiempo para arreglar mis cosas». «Tienes 24 horas», concedió. «Un coche te recogerá mañana a esta hora». Salí de su oficina con la mente girando. Durante 5 años había creído estar sirviendo a la justicia. Había creído en Isabela, en la organización, en nuestra causa. Pero ahora veía la verdad. Me habían usado, igual que Antonio me había usado, solo que esta vez había sido cómplice voluntaria. Regresé a mi apartamento y empaqué lo esencial, pero no para ir con ellas. Tenía otras ideas. Esa noche entré en la base cuando casi todos se habían ido. Conocía los códigos, las rutinas de seguridad. Sabía dónde guardaban los archivos importantes. Copié toda la información que pude encontrar sobre la organización. Nombres, ubicaciones, operaciones pasadas y futuras. No para entregarla a la policía, no. Tenía otro destino en mente. Al amanecer, estaba lejos de Florencia. Me dirigía al norte, hacia las montañas, hacia la casa de Marco Venturi. Cuando llegué, los guardias me reconocieron inmediatamente. Me llevaron ante Marco, que me recibió con una sonrisa sardónica. «Has vuelto», dijo. «Para terminar el trabajo, supongo». «No», respondí, colocando sobre su escritorio la carpeta con toda la información que había robado. «Vengo a ofrecerte un trato». Lo que propuse era simple. Yo le daba toda la información sobre la organización que quería destruirlo, y él, a cambio, desmantelaba su operación de tráfico de mujeres. Completamente. Para siempre. «¿Por qué confiaría en ti?», preguntó hojeando los documentos con evidente interés. «Porque podría haberte matado la otra noche, y no lo hice», respondí. «Y porque tú y yo sabemos que hay algo peor que la muerte. Vivir con lo que hemos hecho». Marco me estudió largamente, buscando engaños, trampas. Finalmente asintió. «Mi padre estaría decepcionado», dijo con una risa amarga. «Siempre decía que el negocio familiar era lo primero. Tu padre era un monstruo», respondí sin rodeos. «Sí», admitió, sorprendiéndome.
Lo era, y yo me estaba convirtiendo en uno igual. Miró hacia la puerta donde su hijo había aparecido la noche anterior. No quiero que Luca crezca viendo eso, siendo eso. No confié plenamente en su palabra, por supuesto. Me quedé cerca vigilando. Sorprendentemente, Marco cumplió su parte del trato. En las semanas siguientes, vi cómo desmantelaba metódicamente su operación. Liberó a las mujeres, cerró locales, cortó contactos. Isabela y la organización también cumplieron su amenaza. Enviaron a alguien por mí, 3 veces. Logré sobrevivir, pero sabía que seguirían intentándolo. En un giro irónico del destino, fue Marco quien me ofreció protección. Me proporcionó una nueva identidad, dinero, incluso guardaespaldas. Considera que te debo la vida, dijo. Y algo más importante, la oportunidad de que mi hijo tenga un padre mejor del que yo tuve. Así comenzó la extraña alianza entre la ex esclava sexual y el ex traficante. Una alianza que con el tiempo se transformaría en algo que ninguno de los dos habría podido imaginar, porque el destino tiene un sentido del humor retorcido, y a veces el camino hacia la redención pasa por los lugares más inesperados. Durante el siguiente año, Marco y yo trabajamos juntos en una extraña colaboración. Él me proporcionaba información sobre otras redes de tráfico, y yo la pasaba anónimamente a las autoridades. Desmantelamos operaciones en toda Italia, liberando a docenas de mujeres y niñas. Isabela y su organización seguían buscándome, pero ahora yo era un fantasma, irreconocible bajo mi nueva identidad, protegida por los mismos hombres que una vez había jurado destruir. La ironía no se me escapaba. Había pasado de víctima a vengadora, y ahora a algo indefinible, ni heroína ni villana. Solo una mujer intentando corregir algunos de los males del mundo, incluidos los que ella misma había cometido. Una tarde, mientras revisaba información sobre una nueva red en Sicilia, Marco entró en mi oficina con una expresión grave. «Tenemos un problema», anunció. «Han encontrado a Isabella». «¿La policía?», pregunté sorprendida. «No», respondió sombríamente. «Alguien más, alguien que conoces». Sentí que mi sangre se helaba. «¿Quién?» «Sofía». «Sofía». Hacía años que no sabía de ella. Después del juicio había desaparecido. Algunos decían que había regresado a Grecia, otros que se había suicidado. Nadie sabía con certeza. ¿Está viva?, pregunté, sintiendo una mezcla de alegría y temor. Muy viva, confirmó Marco. Y muy peligrosa, al parecer. Ha estado cazando a miembros de la organización de Isabela, uno por uno. No podía creerlo. La frágil Sofía, la niña que había intentado suicidarse aquella noche en la villa de Antonio, ahora era una cazadora como yo lo había sido. «¿Cómo lo descubriste?», pregunté. «Tengo contactos en la policía», explicó. «Han encontrado 3 cuerpos en el último mes. Todas mujeres, todas con conexiones a Isabella. El modus operandi es siempre el mismo. Un corte limpio en la garganta y una marca, una pequeña mariposa tallada en la frente. Una mariposa. El símbolo de la libertad que Sofía y yo soñábamos durante nuestro cautiverio. Nos prometíamos que algún día seríamos libres como mariposas, volando lejos de nuestra jaula». «¿Dónde está ahora?», pregunté. «En Roma. Según mis fuentes está buscando a Isabella, y si la encuentra». No necesitaba terminar la frase. Conocía lo suficiente a Sofía para saber que no habría misericordia. «Tengo que encontrarla», decidí, antes de que cometa un error que no pueda deshacer. Marco me miró con preocupación. «Es peligroso. Podrías exponerte». Sofía fue mi amiga, la única que tuve durante años. Le debo esto. Esa noche partí hacia Roma. Marco insistió en que llevara a 2 de sus hombres como protección, pero los dejé en un hotel. Esto era algo que debía hacer sola. Siguiendo las pistas que Marco me había proporcionado, rastreé los movimientos de Sofía. Había estado en un pequeño hotel cerca del Coliseo, luego en un apartamento alquilado en Trastevere, siempre moviéndose, siempre un paso adelante. Finalmente, la tercera noche la encontré, o más bien, ella me encontró a mí. Estaba regresando a mi hotel cuando sentí una presencia detrás de mí. Me giré, lista para defenderme, y allí estaba. Sofía, más delgada, con el cabello corto y teñido de negro, pero inconfundiblemente ella. «Carlota», dijo,
sin sorpresa en su voz. ¿O debería decir Marina? ¿O cuál es tu nombre ahora? Sofía, respondí ignorando su pregunta. Has estado ocupada. Una sonrisa fría cruzó su rostro. Aprendí del mejor, de ti. Yo nunca te enseñé a matar. No con palabras, concedió, pero con acciones. Te uniste a Isabella. Te convertiste en su mejor ejecutora. ¿Creías que no lo sabía? Todo el submundo lo sabía. Me quedé sin palabras. Nunca imaginé que Sofía hubiera estado al tanto de mi transformación. Y luego, continuó, desapareciste, justo cuando comenzaba a pensar que tal vez, solo tal vez, podría unirme a ti, ser como tú. Sofía, dije suavemente, lo que hice, lo que nos convertimos, no es un camino que desearía para nadie, especialmente para ti. ¿No? Preguntó con amargura. ¿Y qué camino me recomiendas? ¿Terapia? ¿Grupos de apoyo? ¿Perdonar y olvidar? No, respondí. Nunca olvidar. Pero hay formas de luchar que no implican convertirte en lo que odias. Bonitas palabras, se burló. Especialmente viniendo de alguien que ahora trabaja con el hijo de Antonio. Sí, también sé eso. Sentí como si me hubiera abofeteado. Es complicado. Fue todo lo que pude decir. No, es simple, replicó. Es traición. A mí. A todas las chicas que sufrieron con nosotras. Sofía, por favor, déjame explicarte. Las cosas no son como parecen. No me interesa, cortó. Solo vine a advertirte. Mantente fuera de mi camino. Isabella es mía. ¿Y después qué? Pregunté. Cuando la hayas matado, seguirás con la siguiente persona en tu lista. Y la siguiente. ¿Cuándo termina, Sofía? Por un momento, vi duda en sus ojos. Un destello de la joven vulnerable que había conocido. Termina cuando ya no sienta este vacío, respondió finalmente. Cuando pueda dormir sin escuchar sus risas, sin sentir sus manos sobre mí. Mi corazón se rompió por ella, porque yo había estado exactamente donde ella estaba ahora, consumida por la venganza, creyendo que cada muerte llenaría el vacío dentro de mí, pero nunca lo hizo, nada lo hizo. La venganza no cura, dije suavemente, solo cauteriza. Detiene la hemorragia, pero deja una cicatriz peor. Palabras bonitas de nuevo, dijo, pero su voz ya no tenía el filo de antes. Siempre fuiste buena con las palabras. Dio un paso hacia mí, y por un momento pensé que iba a abrazarme. En cambio, presionó algo en mi mano, un trozo de papel. Si cambias de opinión, dijo, si decides recordar quién eras realmente, estaré allí mañana por la noche, sola. Y con eso desapareció en la noche romana, dejándome con una dirección en la mano y una decisión imposible en el corazón. Esa noche no dormí. Llamé a Marco, le conté sobre mi encuentro con Sofía, le pedí consejo, pero sabía que la decisión final era mía. Debía intentar detener a Sofía o unirme a ella. ¿Qué era lo correcto? ¿Qué era justicia y qué era venganza? Las líneas se habían desdibujado tanto que ya no podía distinguirlas. Al amanecer tomé mi decisión. Fuera lo que fuese que iba a suceder esa noche, estaría allí, no para matar ni para salvar a Isabella, sino para salvar a Sofía, de sí misma, del abismo en el que yo misma casi me había ahogado. La dirección era un viejo almacén en la zona industrial de Roma. Llegué 1 hora antes de la hora acordada. El lugar parecía abandonado, pero mi instinto me decía que estaba siendo observada. Entré cautelosamente, con una mano en el arma oculta bajo mi chaqueta. El interior estaba oscuro, con apenas algunos rayos de la luz de la luna filtrándose por las ventanas sucias. «¿Sofía?», llamé. No hubo respuesta. Solo el eco de mi voz rebotando en las paredes vacías. Avancé lentamente, todos mis sentidos en alerta máxima. Y entonces lo vi, un cuerpo en el suelo, en medio de un charco de sangre. Me acerqué corriendo, temiendo lo peor. No era Sofía, era Isabella. Me arrodillé junto a ella, buscando signos de vida. Tenía un corte profundo en la garganta, pero sorprendentemente aún respiraba. Débilmente, pero respiraba. «Ayuda», susurró apenas audible. «Por favor». Saqué mi teléfono para llamar a una ambulancia, pero una voz me detuvo. «No lo hagas». Sofía emergió de las sombras, un cuchillo ensangrentado en su mano. Su rostro estaba salpicado de sangre, sus ojos vacíos de emoción. «Déjala morir», ordenó. «Es lo que merece».
Sofía, dije, sin soltar mi teléfono, esto no te devolverá lo que te quitaron. No sanará tus heridas. ¿No? Preguntó con una risa hueca. Me ha hecho sentir bastante bien hasta ahora. Isabela gimió débilmente, sus ojos fijos en mí, suplicantes. Si muere, continué, te perseguirá para siempre. Créeme, lo sé. ¿Cómo te persiguen a ti los tuyos? Preguntó dando un paso hacia mí. ¿Es por eso que te escondes? ¿Por eso que te alías con el enemigo? Marco no es el enemigo, respondí. No ahora. Las personas cambian, Sofía, incluso las que creemos que están más allá de la redención. Qué conveniente filosofía, se burló, especialmente cuando te beneficia. No se trata de mí, insistí. Se trata de ti, de lo que esto te hará. ¿Y qué hay de lo que ella me hizo? Gritó, señalando a Isabela con el cuchillo. Ella sabía lo que Antonio nos hacía, lo que todos nos hacían, y no hizo nada. Peor aún, reclutó a más víctimas, a más chicas como nosotras. Lo sé, dije suavemente, y merece castigo, pero no así, no por tu mano. Sofía me miró, y por primera vez vi lágrimas en sus ojos. Entonces, ¿cómo? La entregamos a la policía, para que salga en unos años como el juez Moretti, para que use sus conexiones y vuelva a las calles. No tenía respuesta para eso, porque en el fondo sabía que tenía razón. El sistema nos había fallado una y otra vez. No tengo todas las respuestas, admití, pero sé esto. Cada vez que maté a alguien, perdí un pedazo de mi alma, un pedazo que nunca recuperaré. No quiero eso para ti. Sofía miró a Isabela, que seguía desangrándose lentamente. Luego a mí. Vi el conflicto en sus ojos, la batalla entre la venganza y algo más, algo que quizás era esperanza. ¿Qué propones entonces?, preguntó finalmente. No había planeado esto. No tenía un discurso preparado, ni una solución mágica. Solo tenía la verdad. Ven conmigo, dije extendiendo mi mano. Ayúdame a encontrar otra forma, una forma que no nos convierta en monstruos. Por un largo momento, Sofía se quedó inmóvil, el cuchillo todavía en su mano. Luego, lentamente, lo dejó caer al suelo. Tomé mi teléfono y llamé a una ambulancia. Luego llamé a Marco, pidiéndole que trajera a sus contactos en la policía. Necesitaríamos toda la ayuda posible para asegurarnos de que Isabela enfrentara la justicia adecuada esta vez. Mientras esperábamos, sostuve a Sofía en mis brazos mientras lloraba. No lágrimas de rabia, sino de dolor. El dolor acumulado durante años, el dolor que había intentado ahogar con venganza. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó entre sollozos. Lo que deberíamos haber hecho desde el principio, respondí. Sanar. Y luego, usar nuestra experiencia para ayudar a otras, para asegurarnos de que lo que nos pasó a nosotras no le pase a nadie más. Esa noche marcó el comienzo de un nuevo capítulo en nuestras vidas. Isabela sobrevivió y, gracias a la influencia de Marco y a las pruebas que proporcionamos, fue condenada a 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Sofía y yo creamos una fundación para ayudar a mujeres y niñas víctimas de tráfico sexual. Utilizamos nuestro conocimiento del submundo para identificar operaciones, rescatar víctimas y trabajar con autoridades honestas para llevar a los culpables ante la justicia. No fue un camino fácil. Hubo días oscuros, recaídas, momentos en que la tentación de volver a nuestros viejos métodos era casi irresistible, pero nos teníamos la una a la otra, nos manteníamos firmes. Y con el tiempo descubrimos que había algo más poderoso que la venganza, la posibilidad de cambiar el futuro para otras, incluso cuando nuestro propio pasado no podía ser borrado. Marco también cambió. Usó su riqueza y conexiones para financiar programas de rehabilitación, para presionar por leyes más estrictas contra el tráfico humano. Su hijo, Luca, creció sabiendo la verdad sobre su abuelo, sobre lo que su padre casi se convierte, y juró ser diferente. A veces la vida nos lleva por caminos que nunca imaginamos, de víctima a vengadora, de vengadora a salvadora. Quizás es el único camino posible para algunos de nosotros. Quizás en un mundo retorcido, a veces se necesita haber visto la oscuridad para apreciar verdaderamente la luz. No pretendo que mi historia sea un ejemplo a seguir.
Cometí errores terribles, crucé líneas que nunca deberían ser cruzadas, pero al final encontré un propósito que iba más allá de mi propio dolor. Una forma de convertir tanto sufrimiento en algo que, si no bueno, al menos era útil. Fui una víctima, sí. Una vengadora, también. Una salvadora, tal vez. Pero sobre todo fui una superviviente. Y en un mundo que intentó destruirme de todas las formas posibles, quizás esa es la mayor victoria de todas. La justicia y la venganza son hermanas que a menudo se confunden. La línea entre ambas es tan fina como el filo de un cuchillo, y a veces caminar por ese filo es la única forma de encontrar un equilibrio en un mundo desequilibrado. Pero hay una verdad que aprendí en mi largo y tortuoso camino. La venganza puede satisfacer por un momento, pero solo la justicia verdadera, la que restaura en lugar de destruir, puede traer paz duradera. Hoy, a mis 92 años, miro atrás y veo una vida marcada por el horror, pero también por la redención. No todas mis decisiones fueron correctas. No todas mis acciones fueron justas. Pero encontré mi camino de regreso de la oscuridad. Y si yo pude hacerlo, cualquiera puede. Ese es mi legado, mi historia, mi verdad. Como testigo y participante de lo peor y lo mejor de la humanidad, les dejo esta pregunta. ¿Qué harían ustedes si todo lo que amaban les fuera arrebatado? ¿Hasta dónde llegarían por justicia? ¿Y cómo distinguirían cuando la justicia se convierte en venganza y la venganza en algo más oscuro aún? No hay respuestas fáciles, solo decisiones difíciles y las consecuencias con las que debemos vivir. Les agradezco que hayan escuchado mi historia hasta el final. Si les ha tocado el corazón, les pido que por favor den me gusta a este video. Es muy sencillo. Solo tienen que presionar el botón que aparece debajo. También les invito a que se suscriban al canal. Solo deben apretar el botón negro que dice suscribirse. De esta manera podrán seguir escuchando historias como la mía, testimonios de mujeres que hemos transitado caminos oscuros, pero hemos encontrado la luz al final. Y si alguna de ustedes está pasando por situaciones difíciles, recuerden que no están solas. Hay ayuda disponible, hay esperanza, incluso cuando parece imposible verla. Todos los días los esperamos con nuevos relatos que los van a dejar sin aliento. Historias reales de mujeres que, como yo, hemos visto lo peor de la humanidad y, aún así, hemos encontrado la fuerza para seguir adelante. Gracias por acompañarme en este viaje a través de mi pasado. Un pasado que me definió, pero que ya no me controla.